Necesito que alguien me explique lo que Juan 3:16 nos está diciendo. Lo que Jesús le explica a Nicodemo cuando están sentados hablando del reino de los cielos, nacer otra vez y demás. Jesús le dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Y esas son las palabras. De tal manera Dios amó. Es lo que le dice. Pero yo necesito entender algo que Jesús está ahora diciendo en el capítulo 15 de Juan. Porque amar al mundo de tal manera que tienes que dar a tu hijo sacrificialmente es una cosa. Jesús me lo contradice de alguna manera. Juan capítulo 15, de los versículos 18 al 22, comienza diciendo estas cosas. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. ¿Cómo es que Dios ama a un mundo tanto como para darle a su Hijo unigénito, como para darle a su Hijo único, como para darle al Salvador del mundo? ¿Cómo es que Dios ama tanto a un mundo así, a un mundo que lo aborrece a Él, a un mundo que nos aborrece? Porque ese es nuestro concepto de amor, no me diga que no. Nuestro concepto de amor tiene que ver con lo que yo doy, pero también con lo que recibo. Y ahí es donde podemos encontrarnos esta encrucijada en el libro de Juan. Nos podemos encontrar en un momento donde pensamos, ¿cómo es que si Dios amó tanto al mundo, ahora este mundo lo está negando, ahora este mundo lo está aborreciendo, ahora este mundo lo está rechazando? ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Que alguien me explique. Bueno, el texto de hoy nos lo va a explicar. Juan 15, del 18 al 22. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y tal vez usted no escuchó nada de lo que leí, posiblemente igual que yo, no estaba poniendo tanta atención en el texto, en lo que significa el texto. Más bien está escuchando la palabra que una y otra vez está apareciendo. El mundo, el mundo, el mundo. Si el mundo los aborrece, el mundo me aborreció, el mundo los amaría, pero el mundo no es suyo, porque ustedes no son del mundo. Los he escogido de entre el mundo. ¿Qué es este mundo? Déjeme hablar por un par de minutos acerca de qué es lo que significa el mundo para Jesús. ¿Cómo tenemos que verlo nosotros para poder entender de lo que vamos a hablar? Hay varias maneras de ver al mundo y voy a explicar algunas que creo que son importantes para que nosotros entendamos ese concepto del mundo. La primera cosa es, el mundo es el escenario de Dios, es el escenario de la historia donde Dios está desarrollando su gran acto. Es, es la historia de Dios. Creo que algunos han escuchado ese concepto de la historia de Dios, la historia de la creación, la historia de la caída, la historia de la redención y la historia de la restauración. Una historia completa nos es narrada en este libro increíble que es la Biblia. Génesis 1:1 comienza esta historia. En el principio, cuando dicen el principio es como comenzar un nuevo libro. Érase una vez, había una vez. Usted ha leído libros de historias infantiles. Esta es la manera como empiezan. Este es el escenario, el mundo es el escenario donde Dios escribe su historia y la lleva a cabo. Pero también la segunda cosa que quiere decir el mundo es que es un dominio temporal. Es el dominio temporal del enemigo. Porque desafortunadamente en la página 3 cometimos el pecado, la caída, y fue ahí donde el pecado entró. Lo bueno es que entró, llegó para no quedarse, no es por siempre. Segunda de Corintios 4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Cuando cuando el hombre y la mujer decidieron pecar, decidieron rebelarse en contra de Dios, le dieron acceso, le dieron la oportunidad al enemigo de tomar las riendas del mundo. Y es por eso que se dice que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, la persona que gobierna este mundo tal y como lo conocemos en este momento, es el mismo demonio, Satanás. No es solamente un mundo temporal que le pertenece al enemigo, es también un mundo físico, es la creación, es la naturaleza, es el mar que disfrutamos tanto aquí en San Diego, en California.
son los bosques, son los desiertos, son las mareas, las montañas, la nieve, la lluvia. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, dice el Salmo 24. El mundo y cuantos lo habitan. Es toda la parte que vemos física del mundo. Otro concepto del mundo son los humanos que viven en esta tierra. Es la gente que vive en la creación, la gente que está envuelta en esa creación. Mateo 24, 14, en ese pasaje Jesús dice que el evangelio que Él trae va a ser predicado a todo el mundo, quiere decir a toda la gente que vive en el mundo. Todos van a escuchar acerca de Cristo. El mundo se refiere a la gente que está aquí en la tierra. Pero también hay un par de aspectos más, tres aspectos más que quiero tocar. El mundo se refiere a un aspecto moral de la creación. Es un sistema de valores que van a favor o van en contra de Jesús. Van a favor o en contra de la voluntad de Dios. En Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es esa decisión que tenemos de hacer lo correcto moralmente delante de los ojos de Dios o hacer lo incorrecto y seguir el camino del malvado que ha tomado posesión del mundo. Es un mundo moral. Pero también es un mundo temporal, no está temporalmente solamente tomado por el enemigo, pero es un mundo temporal, no es para siempre. Hay una eternidad diferente. Isaías 65, 17 dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. La Biblia nos dice en Apocalipsis también que el Señor va a crear algo nuevo, que va a recrear la creación, que va a restaurar todo lo que ha sido echado a perder por el pecado. Y eso habla de la última noción del mundo que tenemos, y es el mundo venidero. Una nación diferente, un reinado eterno de Dios, en el que dice va a crear nuevos cielos, como lo dijo Isaías, y nueva tierra. Pedro lo dice de esta manera, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y este es nuestro concepto, nuestros diferentes conceptos del mundo que tenemos y que podemos aplicar a este texto. Ahora, nos vamos a enfocar en dos de los aspectos de los que hablé. Nos vamos a enfocar en el mundo humano, en la humanidad, y en el mundo moral, en la moral de esa humanidad. Es en estos dos aspectos que Jesús se está enfocando cuando les habla de que el mundo los va a odiar, el mundo los va a aborrecer. Y sigue diciendo, versículos 20 en adelante, al 22. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. De alguna manera les está diciendo, hey, a ustedes no les va a pasar nada que no me va a pasar a mí. Porque el responsable soy yo. A mí es al que van a odiar, al que van a aborrecer. A ustedes vienen por añadidura detrás mío. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Si han obedecido mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Es causa y consecuencia. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces está diciendo que este mundo que Dios amó tanto en Juan 3:16 no lo conoce. Que este mundo que Dios amó tanto en Juan 3:16 ahora aborrece, ahora castiga. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y es ahí donde tenemos que, además de entender qué es lo que significa el mundo en términos bíblicos, vamos a tener que también entender qué significa esta palabra aborrecer. ¿Hacia dónde nos dirige? Yo creo que hay que entender dos conceptos para poder entender la idea que Jesús está tratando de comunicarle a sus discípulos. Y dos conceptos que son un contraste. Creo que lo dije la semana pasada. Este es un pasaje de contrastes, donde se ven cosas que no calzan la una con la otra, de alguna manera. Y este es uno de ellos. El concepto de aborrecer tiene que ver con la cosa la característica que va a hacer de los discípulos particularmente especiales. Y Jesús les dice, eso es amor.
para que la gente sepa que ustedes me siguen, ustedes se van a tener que amar los unos a los otros. Exactamente tal y como Dios los ha amado a ustedes, a través del amor mostrado en Juan 3:16, es el amor que ustedes tienen que mostrar el uno al otro. De hecho, en el capítulo anterior, en los versículos anteriores del capítulo 15 más bien, nos está diciendo que no hay mayor amor que el que pone su vida por la de su amigo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que si los discípulos vamos a ser conocidos por el amor que nos tenemos el uno al otro, el mundo va a ser conocido por el odio que le ofrece a la gente que se aman los unos a los otros. Y es ahí donde encontramos el contraste. Los que seguimos a Cristo tenemos un fruto particular, un fruto por excelencia, se llama amor. Los que siguen al mundo, al sistema de valores del mundo, tienen un fruto en particular que se llama odio. Es el fruto del enemigo, en contra del fruto del Espíritu. Esto significa oponerse a la voluntad de Dios abiertamente. Quien se opone a la voluntad de Dios se opone a la gente de Dios. Eso es lo que hace el mundo. Jesús lo dijo claramente. Juan 16:33, en el siguiente capítulo. Lo vamos a leer posiblemente en las próximas semanas. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Es la característica de este sistema de valores que se oponen a la voluntad de Dios. Aborrecer, odiar, separar, rechazar. Tomen en cuenta sus elementos, ahorita vamos a llegar a más. Versículo 24. Si yo no hubiera hecho esto entre ellos, todo lo que él hizo, todo lo que Jesús les acaba de decir, todo lo que yo hice fue para que ellos entendieran que son culpables. Si yo no hubiera hecho eso entre ellos, las obras que ningún otro antes ha realizado no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto. Y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero eso sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y hace referencia al Salmo 35 o al Salmo 69, donde el salmista proféticamente dice estas palabras. Esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Un par de elementos aquí. David está hablando proféticamente de qué es lo que va a ocurrir con el enviado de Dios. No tan específico como eso, pero de alguna manera se puede sacar las conjeturas de que este es el contexto en el cual David está hablando. Pero al mismo tiempo esta ley que está escrita para el bien del pueblo se ha convertido en el yugo que los está rigiendo, que los está encarcelando, que les está vendando los ojos para que en lugar de amar, odien. Jesús termina diciéndoles cuál es la solución. ¿Cuál es la solución a este gran problema? Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y Jesús entonces nos está recordando, ustedes viven aquí. Ustedes están en un mundo que no está regido totalmente por mis mandamientos, por mis deseos o por mi voluntad. Ustedes están viviendo en un mundo que está regido por los deseos, la voluntad, los mandamientos del propio ser humano. Están viviendo en un mundo donde la satisfacción personal es lo que se valora más. Están viviendo en un mundo donde el que es honesto es el que pierde, donde el que hace el bien es el tonto. Están viviendo en un mundo que van a odiar cada cosa que ustedes hacen en mi nombre. Y esto, gente, crea el problema del cual les hablé al principio. ¿Cómo puede Dios amar a un mundo que odia tanto, de tal manera que da a su Hijo? Es increíble.
Esto solamente lo podemos entender en el contexto de cuál es la razón, cuál es el propósito de que usted y yo estemos en este mundo. Para renovar el mundo, la creación que ha sido estropeada por el pecado, Dios necesita otro grupo de gente con un sistema de valores completamente diferentes para renovarlo, para cambiar lo que ha sido estropeado. Él necesita gente con mentes renovadas, con corazones renovados, con vidas perdonadas, pero también sabiéndose no perfectos. Hebreos 11:13 nos habla de este tipo de gente. Es la gente que tiene fe, es la gente que obedece, es la gente que lo sigue fielmente. Es la gente que se ha quedado con Él, a pesar de que no han visto los resultados de las promesas que Él les ha dado, porque ellos entienden que las promesas que Él ha dado son con base en su voluntad y no en la nuestra. No en lo que nosotros queremos ver hecho para nosotros, sino en lo que Él quiere ver para este gran proyecto que Él tiene, que se llama el reino. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que usted y yo hemos sido puestos en esta tierra para tener un propósito especial, traer el reino de los cielos a la tierra. Y Hebreos nos dice que esta gente llena de fe, llena de obediencia, llena de cosas difíciles en su vida, de dificultades, como lo dice Jesús, que todos ellos vivieron por la fe, pero también confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Usted entiende este concepto muy bien, especialmente si usted vive en este país, especialmente si usted como yo es un inmigrante. Usted entiende este concepto si usted la mayor parte del tiempo escucha un idioma que no es el idioma que lo vio nacer. Usted entiende esto perfectamente si usted vive en un país que no es el suyo, en un lugar que no es el suyo. Entonces nos consideramos peregrinos. Un peregrino es quien anda o viaja por tierras extrañas que presentan dificultades. Esa es la definición del diccionario de un peregrino. Y usted y yo peregrinamos a este país. Yo peregriné a este país hace más de 10 años para encontrarme cosas completamente diferentes. Algunos retos difíciles para mí cuando vine a este país, por supuesto, el idioma, la cultura. Solamente manejar es difícil en un país tan diferente, porque yo no era de este país. Yo no nací aquí. Quiere decir que no solamente era un peregrino, pero también era un extranjero. Empecé a ser peregrino cuando empecé a visitar y venía de visita y me encontraba con todas las cosas tan diferentes, pero cuando viví aquí me convertí en un extranjero. Y un extranjero es quien viene de un país y entra en otra soberanía, en otro tipo de reglas, y sus derechos están limitados a la ley de ese lugar. Entonces, no es solamente un observador, ahora es un participante, pero con menos derechos que cualquier persona que es la que está viviendo en ese país, que la que pertenece a ese país. ¡Uf! Bienvenidos al reino de los cielos. Porque Jesús nos está diciendo, es por eso que los van a rechazar, es por eso que no los van a querer, los van a aborrecer, porque ustedes no son de aquí. Con todo el calor político de inmigración en este país, este tema es sumamente delicado. Y es que solamente es los que han andado en los zapatos como los míos, como los suyos, personas que hemos emigrado a otros países. Somos solo nosotros los que podemos entender en carne propia lo que esto significa. Entonces, ¿qué mejor persona que usted y yo para entender la idea de que un cristiano está viviendo en una realidad que no es la suya, en un mundo que no es el suyo, en una cultura que no es la suya, con gente que no necesariamente ve la vida como usted la ve? Déjeme compartir 4 cosas rápidamente. La primera es que no estamos viviendo la versión original de este mundo. Y esto es de esperanza para nosotros. Porque en el principio, dice Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Así es como comienza su gran historia, la historia de la creación.
Y Él hace todo perfecto. Y Él lo hace todo para nuestro sustento, para nuestras demandas como seres humanos. Desafortunadamente, todo lo que Él hace, perfecto, estable, armonioso, fue corrompido. Corrompido por rebelión. Ahí es donde empieza el primer augurio de este problema tan grande llamado odio. Ah, Pablo lo explica en Romanos capítulo 5 de esta manera. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y este es el mal que usted y yo llevamos en la sangre, el pecado. Nacemos con él. Y como parte de ello, queremos seguir nuestras propias reglas y nuestros propios deseos. La tierra fue corrompida, el mundo fue corrompido por el pecado. Desafortunadamente, sigue siendo corrompido. Esa corrupción no ocurrió solamente una vez, fue un proceso que comenzó desde entonces hasta ahora. Es por eso que cualquiera de nosotros que ha vivido un poco de tiempo para entender lo que ha pasado unos años atrás a lo que está pasando hoy, podemos ver, caramba, las cosas no están viéndose bien. Las cosas se están poniendo peor. La gente encuentra mejores maneras para pecar. La gente es creativa para saber cómo dañar a su prójimo, cómo odiar. Lo que hace el pecado es decirnos, yo quiero hacer las cosas a mi manera, no las quiero hacer a la manera de nadie más. Y es por eso que se revela completamente en contra de Dios. El diseño original lo que hace es traerlo una vez más a, a- a la voluntad de Dios. Lo eh, envuelve en una bolsa que dice, esto es el diseño original, eso es lo que yo creé desde el principio, esto fue lo que hice para que ustedes fueran felices. Esto es lo que hace la persona que vive para el reino de los cielos. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. Y los conflictos entre ustedes. ¿De dónde viene este odio? Dice Santiago. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Pregunta. Santiago 4:1. Esta versión original del mundo que Dios hizo se corrompió en el pasado, sigue siendo corrompida y lo peor de todo, es popular. A la gente le encanta, porque la gente quiere ser dueños de su propio destino. El mundo quiere tomar sus decisiones en sus propias manos. Nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. Nadie me tiene que decir qué hacer. Yo lo hago por mi cuenta. Es, para mí es impresionante que gente como Pablo, caminando en el propósito de Dios frecuentemente, caminando en el propósito original de Dios, y eso es lo que hacemos los seguidores de Cristo, él pudo ver cómo se vería esto más adelante. Y él le dice esto a Timoteo en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Eso describe perfectamente a nuestro mundo en este momento. Pero ¿sabe qué es lo peor? Pablo lo define en un versículo solamente. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te juntes, le dice Pablo a Timoteo. Y uno dice, pero ¿cómo amar a este mundo? Este mundo no es el original. Estamos viviendo en una corrupción, en una versión corrupta de lo que Dios hizo. Por lo tanto, tenemos que deshacernos de él. Y es ahí cuando teorías como la teoría platónica de que lo físico es bueno y lo espiritual, perdón, lo físico es malo y lo espiritual es bueno, y esa contradicción entre ambas cosas, la dualidad en la vida de una persona, en la vida de un ser humano, es ahí cuando toma sentido para algunos de nosotros.
quiere decir que todo lo que veo, todo lo físico, todo lo que está alrededor mío, es una gran mentira del enemigo. Y tengo que decirle que no a todo. Y entonces es ahí donde los discípulos, en algún momento de la historia, nos convertimos en noeros. Nos convertimos en Noé. No por el nombre de Noé, por el agua, sino porque le decimos no a todo. Y creemos que todo es malo, que el mundo alrededor nuestro es malo, que hacer cosas en el mundo es malo, que tener amistades en el mundo es malo, que hacer trabajos en el mundo es malo. Y entonces hacemos la separación entre lo sagrado y lo secular. Y queremos pensar que todo lo secular es malo, pero que todo lo sagrado es bueno. Pero ahí también llega un gran conflicto a nuestro corazón, porque el pecado que mora en nosotros nos está llevando, nos está trayendo como un imán a todo lo que nos gusta hacer, pero que la gente de la iglesia dice que es malo. Y tenemos un problema muy grande con eso. Entonces, ¿de dónde soy? Y tenemos un conflicto de identidad. Es por eso que, segunda cosa que quiero compartir con ustedes, es que la vida del discípulo es un peregrinaje por el mundo. Ustedes están en el mundo, dice Jesús, pero no son del mundo. Es un peregrinaje. Un peregrino no debería sentirse completamente en casa. Un peregrino debería estar incómodo. Un peregrino no pertenece completamente. Siempre se siente que hay algo que no calza. Desafortunadamente, también un peregrino va a ser rechazado. En Proverbios 30, 14 dice, hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas. Wow. Para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. Ese es el mundo. El mundo está buscando cualquier momento para saber que somos cristianos, juzgarnos y ponernos abajo, ponernos el pie encima. Es por eso que usted muchas veces se siente que no calza. Es por eso que algunos de nosotros nos sentimos, ¿por qué me siento tan incómodo en todo lo que pasa en el mundo? El problema es, gente, cuando nos sentimos cómodos, cuando estamos bien con lo que está pasando alrededor, cuando nos sentimos bien con la violencia. Porque se nos ha vendido violencia, es muy fácil encontrarla en videojuegos o en películas. Porque estamos bien con el libertinaje sexual, porque se nos ha vendido a través de música, se nos ha vendido a través de series de televisión, se nos ha vendido a través de los medios, de las redes sociales. Y entonces nos encontramos en esa disyuntiva y decimos, para ser del cielo entonces tengo que ser radicalmente diferente a la gente del mundo. Y nos convertimos en bichos raros. Y nos convertimos en gente molesta, que solamente andamos hablando Biblia, el lenguaje bíblico. La gente no entiende. Y nos convertimos en gente odiosa, porque no hacemos nada con nadie, porque no nos metemos con la chusma. Insoportables. Se trata más de estar enfocados en quiénes somos nosotros. Se trata más de estar enfocados en quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. En quién nos llamó y quién nos va a rescatar. El peregrinaje nos lleva a muchos caminos. Algunos son placenteros, algunos son dolorosos. Y yo creo que uno no se define como peregrino solamente si anda por caminos dolorosos en el mundo. En este mundo que no ama a Cristo, que nos odia. Eso no quiere decir que voy a tener un camino de miseria permanente. Tampoco quiere decir que voy a tener un camino de victorias y ganancias y alegrías todo el tiempo. Ninguna de las dos cosas indica que el camino del peregrino es correcto o equivocado, porque el mundo tiene muchas variables. El mundo tiene muchos diferentes aspectos, muchas diferentes experiencias, mucho tipo de persona. Alguna gente te va a tratar bien, alguna gente no te va a tratar tan bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos aquí de paso. Es que la visa que tenemos es prestada, que se va a acabar, tiene caducidad.
nuestra visa de visita en este mundo. Pero usted me puede decir, no, es que mientras yo estoy en el mundo, yo quiero hacer lo mejor para ser un testigo de Cristo. Y a veces nos convertimos en el estandarte de Cristo donde quiera que estemos. Y sin embargo el mundo no nos escucha porque nos odia aún más. Y cada vez que mencionamos a Jesús en diferentes esferas de la sociedad, la gente dice, ahí viene otro de esos, otro fanático, otro loco. Y eso es lo que piensan de Cristo. Y usted dirá, no importa que piensen de Cristo eso, mientras yo esté haciendo lo correcto. ¿Y cómo los voy a alcanzar? ¿Cómo voy a cambiar al mundo? Mi tercer cosa. Si quieres cambiar el mundo, debes ser diferente al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es lo que dice Jesús. Aquí es donde vemos el gran contraste. No es que te vas a convertir un bicho raro en el mundo, sino que vas a ver la vida diferente a como la ven los demás. La diferencia principal, de acuerdo a Jesús, está entre dos cosas, entre odiar y amar. Esa es la gran diferencia que te va a hacer alguien especial, alguien del reino, mientras estás caminando tu peregrinaje. ¿Por qué el mundo? Usted me puede preguntar, ¿por qué es que el mundo aborrece tanto a Jesús y a sus discípulos? La respuesta a esa pregunta nos puede traer muchas diferentes avenidas a través de las cuales podemos ir. Y es por eso que muchos cristianos se han encontrado con la posibilidad de crear teorías de conspiración en contra del mundo. Entonces piensan que cualquier cosa que tiene que ver con este lado secular de la humanidad es completamente o terriblemente enfocado en un plan maléfico en contra de todo lo que se llama cristiano. Sí, de alguna manera sí. Eso es lo que hace el enemigo. Él está actuando en la vida, en la mente de las personas, para crear del mundo un lugar de caos. Ya lo logró. Este es su dominio. Este es su lugar. Este es el plan cósmico que el enemigo ha llevado a cabo en contra de Dios desde la segunda página, la tercera página de la historia. Es la batalla interminable, infinita, eterna entre el bien y el mal. Es Luke Skywalker en contra de Darth Vader. Es ese tipo de historia que nosotros repasamos constantemente en muchas esferas de la vida. En lugar de tratar de explicar una conspiración en contra suya, en contra de la iglesia cristiana, de su país, de su lugar, más bien, en lugar de explicar una conspiración, conviértanse en una inspiración. Es lo que de alguna manera Jesús nos está diciendo. El mundo los va a aborrecer, ustedes se van a amar. El mundo los va a rechazar, ustedes van a aceptar. El mundo los va a hacer un lado, los va a botar, ustedes más bien van a recoger, van a restaurar. El odio es un plan invisible, insertado en la sociedad de parte del enemigo. Se trata de ver la vida contrariamente a lo que Dios diseñó de la vida. Y cuando uno empieza a ver la vida de esa manera, uno empieza a odiar. El odio está tan insertado en las venas de las personas de este mundo, aún está infiltrándose tanto en la vida de los cristianos, que estamos olvidando el mandamiento más importante: amar a Dios y amar al prójimo. Seguir la voluntad de Dios versus seguir mi voluntad propia. Lucas capítulo 6. Jesús le dice esto a los discípulos. Él sabía lo que estaba hablando. Jesús nos dio cátedra acerca de esto solamente en su camino hacia Getsemaní, esa noche antes de morir. Él desde antes está hablando a sus discípulos. A ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. No es que para darle de mejillazos, pero es solo para poner su cara, para decir, aquí estoy, siga, siga si quiere. Si alguien te quita la capa, no le impidas que se lleve también la camisa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y entonces nos está dando una idea de cómo vamos a comenzar a cambiar el mundo. Y es básicamente, cuando te odien, ama más. Un par de consejos para cambiar el mundo. No dejes que nadie te rebaje lo suficiente como para odiarlo. Esa es la base de nuestro odio. Esa persona me hizo tanto. Mucha gente odian a alguien por algo que esa persona les hizo. Otros odian a alguien porque generalmente alguien les está haciendo actualmente. Y otros quieren odiar a una persona que ni siquiera les ha hecho algo, pero ya tienen un concepto, o quieren brincar a la idea de que alguien les va a hacer algo y andan a la expectativa. Andan esperando, ¿a quién voy a odiar? ¿Cómo me voy a defender? Algunas personas, algunos cristianos se levantan pensando, el mundo en contra mía hoy. Y déjenme decirles, esa no es la idea, es el mundo en contra de Jesús. El mundo en contra del amor que Él tiene para nosotros. Siempre habrá gente dispuesta a herirte en el mundo, siempre. ¿Cómo vas a responder? Ese es el meollo del asunto. El odio está presente. ¿Cómo vas a responder a ese odio? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así respondió Jesús en la cruz. Esa fue su respuesta. Un segundo consejo para cambiar el mundo. Usted sabe, hay algunos cristianos de nosotros que somos súper románticos y decimos, yo vengo a cambiar el mundo. Conocí a Cristo y quiero cambiar el mundo. Pero me encuentro con esta oposición del mundo. El mundo se cambia por tu ejemplo, no por tu opinión. Algunos cristianos pensamos que solamente dando nuestra opinión es que el mundo va a cambiar. Dándole nuestra opinión a la persona o al familiar que está a la par de nosotros y que no conoce a Cristo, pero le damos nuestra opinión sobre qué malo o qué ridículo es la manera que él tiene para buscar a Dios. Si es que lo busca en otra iglesia, en otra denominación, en otra religión aún. Deja de discutir. Deja de discutir y comienza a descubrir. Comienza a ser curioso acerca de qué es lo que necesita la otra persona. Jesús no nos está diciendo, el mundo los va a aborrecer y ustedes tienen que aborrecer de vuelta. El mundo los va a aborrecer y ustedes tienen que contestarle alguna tontería de vuelta. Ustedes tienen que defenderse, tienen que ser mis abogados. No, Él es el abogado en frente del Padre. No tenemos que defender nada de Jesús. Tenemos que defender el Evangelio cuando se nos presente la oportunidad, cuando la gente nos dé la oportunidad. Gánese la oportunidad de hablar, pero gánesela con autoridad y gánesela con honra. Cuidado con lo que pone en las redes sociales. Cuidado con la forma que tiene de contestar lo que alguien puso en redes sociales que no va de acuerdo al Evangelio de Cristo. Sea sabio en usar lo que hace. Estas son dos maneras muy sencillas, hay muchas más posiblemente, pero dos maneras muy sencillas de cambiar el mundo. No deje que alguien lo rebaje lo suficiente como para odiarlo. No permita que su ejemplo, en su opinión, sea lo que usted considera más relevante. ¿Y cómo terminamos? ¿Cuál es una buena manera para terminar con esperanza? Déjeme decirle esto. Vivimos en un mundo de odio, aunque pertenecemos a un reino de amor. Ese es el contraste diario de nuestra vida. Vivimos en un mundo que odia. Vivimos en un mundo donde el asesinato se ha convertido en parte de la vida, donde balaceras matan seres queridos de personas que conocemos. Vivimos en un mundo donde hacerle daño a la otra persona con mis palabras, con mis actos, no tiene tanta relevancia más. Vivimos en un mundo donde engañar no significa nada.
Ese es el contraste que tenemos que vivir como cristianos. Nosotros no podemos vivir en ese tipo de estilo de vida. Tenemos que vivir como extranjeros. Tenemos que vivir hablando un idioma diferente. Y esto habla de nuestra comunicación. Nuestra comunicación tiene que cambiar, la manera de decir las cosas, pero también las cosas que decimos. Tiene que cambiar. Tenemos que dejar de hablar el idioma cristiano. Tenemos que empezar a hablar el idioma del lugar donde estamos para poder comprender cómo piensa la gente. Hable el idioma del mundo con el corazón de Cristo. Hable el idioma del mundo con la mente de Cristo. No podemos seguir haciendo las cosas que hace el mundo. Esto habla de nuestra cultura. Si tenemos que cambiar nuestra comunicación, también tiene que cambiar nuestra cultura, la manera como hacemos las cosas. Usted quizás no ve las pequeñas cosas que usted hace que no están reflejando a Cristo en su vida, en el mundo. Y el mundo está viendo cómo los cristianos hacemos negocios. Si los cristianos llegamos a tiempo al lugar donde hicimos el compromiso, si los cristianos cumplimos nuestra palabra, el mundo está viendo si los cristianos amamos verdaderamente a nuestras esposas y a nuestros hijos, cómo le hablamos, cómo los tratamos, cómo somos jefes en el trabajo. Pero también yo creo que vivir como extranjeros tiene que ver en pensar diferente. Y eso tiene que ver con el contexto. Contextualizar lo que está ocurriendo en este momento con la oportunidad que vamos a tener de verlo renovado. Extrayendo la idea de que Jesús va a renovar todas las cosas y las va a hacer nuevas. A los discípulos, adivine por qué los reconocían. Los reconocían por su acento, porque eran galileos. No sé qué acento tenían los galileos. Pero también los reconocían porque andaban con Jesús, por el tipo de influencia que traían. Esta es mi pregunta para usted. ¿Qué acento tienen sus actos? ¿Qué acento puede entender la gente, puede obtener la gente de las cosas que usted hace, de las cosas que usted dice, de las cosas que usted postea en Facebook o en Instagram? ¿Cuál es el acento que eso trae? ¿Es acento del cielo o el acento de su país, o el acento de su cultura, o el acento de su familia? La oscuridad no puede ahuyentar a la oscuridad. Solamente la luz puede ahuyentar a la oscuridad. El odio no puede ahuyentar al odio. Solamente el amor puede ahuyentar al odio. Y si usted está tratando de ahuyentar al odio con más odio, yo le ruego en el nombre del Señor que salga de ese estilo de vida y empiece a vivir como un extranjero. El amor es la única manera de convertir a un enemigo en un amigo. Es la única manera. Y si usted ha creído que usted, cada vez que se levanta en su vida cristiana, que usted se levanta para estar yo contra el mundo hoy, empieza a pensar, ¿cómo sería pensar yo para amar a ese mundo que está en contra mía? Aceptamos al mundo no porque ellos sean cristianos, o parezcan cristianos, o hablen como cristianos, o actúen como cristianos. Aceptamos al mundo porque nosotros somos cristianos, porque seguimos al Cristo que murió por nosotros por amor, sacrificialmente. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente? Dice Jesús. Amar solamente a quienes los aman. Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Los pecadores también actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes les pueden corresponder, a los que les pueden pagar de vuelta? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Esta frase es clave, gente. Él es bondadoso con los malvados y con los ingratos. Sean compasivos como su Padre también es compasivo. Este es el asunto. Si sigues a Cristo, alguien te va a odiar. Alguien no te va a querer. Te van a aborrecer por lo que representas. Es más, lo voy a formar en una pregunta.
te van a aborrecer por lo que representas o por lo que reclamas. ¿Te aborrecen por tus principios o por tus palabras, que son incisivas y majaderas? ¿Te aborrecen por tu amor o por tu amargura? Esto va a definir si te sientes como extranjero o si estás sumamente cómodo en este mundo. Si usted se siente como en casa en este mundo, si usted está demasiado pegado a lo que está ocurriendo alrededor suyo, eso marca la diferencia entre su peregrinaje en la vida como un cristiano o su estadía aquí como un residente permanente. Es, es lo que va a definir si amamos o odiamos. Termino con esto. Ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Ah, sí. Pero aquí Pablo está hablando del otro lado de la moneda. Está diciéndonos, así es como se ve a alguien que pertenece al cielo. Al contrario, ahora forman parte del pueblo de Dios y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Y esto tiene que ver con todo, gente, porque en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, Jesús está diciendo, les voy a mandar a alguien. Y él termina este texto diciendo, les voy a mandar a alguien que va a vivir en ustedes. Es el Espíritu Santo. Él va a ser morada en ustedes, va a crear un edificio, una casa, la casa de Dios. El cielo va a vivir en sus corazones. Ya no es un lugar allá lejos en la estratosfera, es un lugar en su corazón. Y como por eso, ustedes van a ser ciudadanos de ese lugar. Por su unión a Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Eso marca la diferencia entre un peregrino y un residente permanente en este mundo, en términos espirituales. ¿Mora el Espíritu Santo en su corazón o no? Si mora en su corazón, usted sabe a dónde pertenece, al cielo. Usted sabe qué tiene que hacer, amar. Eso es lo que hacen los extranjeros. Ese es el mundo de un extranjero. Nos vemos la próxima semana.